Buenos días. Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Él ha resucitado, ¿verdad? Santo, gracias al Señor. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, gracias. Gracias, oh Dios, porque vamos a ver en tu palabra que esa historia, ese registro, mi Dios, de su muerte, pero sobre todo de su resurrección. La tumba, mi Dios, podemos cantar con autoridad y seguridad que la tumba está vacía, que usted venció la muerte, la esclavitud, las tinieblas no prevalecieron ante esa luz que eres tú, Jesucristo, esa luz enviada del cielo para alumbrar toda oscuridad, mi Dios, de los hombres. Tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. Gracias, oh Dios, porque este pueblo está aquí reunido porque usted un día resucitó. Padre, háblenos a través de su palabra. Espíritu Santo, ponga convicción, seguridad, y que esta verdad histórica sea trascendental en nuestra vida, en nuestra creencia, en nuestro caminar sobre este mundo. En tu nombre, Jesús. Amén. Vamos a reflexionar en esta mañana sobre dos discípulos. El nombre, solo se nos da el nombre de uno de ellos. Por acá en la Iglesia Esperanza Viva no he escuchado el nombre Cleofas o Cleofás. ¿Alguien de ustedes ya lo había escuchado antes? Sí, ok. Los que no, pues qué bien, van a escucharlo por primera vez ahora. Vamos a reflexionar en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Pues Lucas 24 comienza con ese acontecimiento histórico, ¿verdad? Que celebramos ahora mismo. Está celebrando la Iglesia Esperanza Viva, pero la Iglesia Universal. Dice la palabra del Señor, el primer día de la semana, muy de mañana, así como vinimos nosotros, muy de mañana, dice, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Se está refiriendo a estas mujeres que nos viene hablando, ¿verdad? Los versículos 56 del capítulo 23. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? No hallaron el cuerpo de Jesús. Ok, después de esto, no sé cuántos minutos, no sé cuántas horas, pero después de este acontecimiento ocurre un camino. Ocurre el camino hacia Emaús, donde Cleofas o Cleofás y su compañero, ellos van rumbo a este lugar llamado Emaús. Aproximadamente a unos 12, hay algunos que dicen 12, 11 kilómetros de distancia de Jerusalén, pero ellos van en ese camino. Y es interesante las cosas que ocurren en este camino hacia Emaús. El camino hacia Emaús es un camino de desesperanza. Es un camino, vamos a decir, como un camino de derrota, ya no hay esperanza de vida. El que decía ser el Mesías, que nos iba a rescatar, pues ya ha pasado el tercer día y eso no ha ocurrido. El camino a Emaús es un camino como estaban los caminos hoy de Cihuatepeque, ¿verdad? ¿Cómo están las calles ahora? ¿Cómo están los caminos de Cihuatepeque? Están desolados, pero ¿qué más? ¿Qué otro detalle hay? Hay polvo, ¿verdad? Como siempre, sí hay polvo. Pero hay neblina, ¿cierto? ¿Verdad?
nos rebasó un muchacho de la moto y le digo a mis hijas, ¿y qué pasó con el de la moto, verdad? Como que se desapareció, lo cubrió la neblina. Entonces, algo así estaba ese momento, las circunstancias. Es un momento donde ellos van por ese camino, ellos van como derrotados, han perdido la esperanza, pero ocurre algo en ellos también. Ellos, la visión que tienen acerca de Jesús, a propósito, Él les había dicho, Él les había anunciado, y desde los profetas, desde los salmos, ¿verdad? Él había anunciado su muerte. Sin embargo, estos hombres todavía no se la creían. Ellos estaban incrédulos. Sus ojos, ¿verdad?, estaban vendados. Su corazón, ¿sabe qué interesante? ¿Qué pasó con el corazón de ellos? Su corazón como que dejó de palpitar hacia la persona y hacia la fe de nuestro Señor Jesucristo. Iban como venimos muchos de nosotros ahora en la mañana, como medios adormitados. Pero lo más tremendo para estos hombres es que su corazón, su fe, eso que les conecta con Jesucristo, como que se estaba apagando. Vamos a ver qué ocurre. Entonces dice el versículo 13 de Lucas, capítulo 24, he aquí dos de ellos, el mismo día, vamos a ver, he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba, ya les di la distancia, a 70 estadios, dice acá, estaban a 11 o 12 kilómetros, para que usted y yo tengamos una idea. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cómo el imperio romano tomó posesión de él, ¿verdad? Como Pilato también con el pueblo, como el imperio romano lo condena a la muerte y él es llevado al Calvario y él muere. Y ellos están hablando de todo esto. Ellos están hablando de todo esto. Y dice el versículo 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre ellos, Jesús mismo se acercó. Ya no estaba en la tumba, ¿verdad? Porque la tumba estaba ¿qué? La tumba estaba vacía. ¿Saben? El mismo Jesús resucitado. También, querida iglesia, toma la decisión de ir con ellos a Emaús. Qué interesante esto. Esta es nuestra historia. Es Jesús caminando con nosotros a pesar de. Y sigue diciendo, sucedió que mientras ellos hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. ¿Qué sucedía con ellos? El verso 16, mas los ojos de ellos estaban como velados para que no le conociesen. Interesante este detalle. Es Dios Jesucristo velando la visión de ellos. La visión de ellos referente a Jesucristo no iba a estar limitada en el momento que Jesús veló sus ojos. Ya estaba limitada. Y esto me recuerda aquel hombre, aquel niño que nació ciego de nacimiento, ya un adulto, y le preguntan los discípulos o la gente a Jesús, ¿por qué este hombre nació ciego? ¿Es que pecaron sus padres o qué ocurrió? Entonces Jesús dice, no es que pecó no es que pecaron sus padres, sino que este está en esta condición, ¿para qué?
para que las obras de Dios, para que la luz de Cristo se manifieste en él. Y así efectivamente sucedió. Entonces, en este caso, Jesús se está, como vamos a decir, misteriosamente ocultando de ellos. Él va ahí caminando, pero ellos no reconocen que es Jesucristo. Y comienza una conversación muy interesante. Dice el versículo 17, y él les dice, ¿cuáles son esas pláticas que llevan ustedes mientras ustedes van caminando? ¿Y por qué están qué? ¿Cómo estaban ellos? Ellos estaban tristes. Había muerto aquel que había dicho para ellos que era el Mesías. Aquel que supuestamente ellos habían entendido que inmediatamente los iba a rescatar de la esclavitud del Imperio Romano. Eso, ellos estaban esperando eso. Por eso muchos judíos, mucha gente en el mundo todavía va camino a Emaús, esperando al Mesías resucitado. Para millones de personas en el mundo, querida iglesia. Y no vamos a irnos al mundo. Muchas personas a nuestro alrededor. Quizá haya 1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 en medio de nosotros también, que va camino a Emaús, esperando que el Mesías resucite, que el Mesías venga y nos rescate de acuerdo a esta misión que estos hombres tenían. Entonces, ¿qué pláticas llevan entre ustedes? Entonces, respondió uno de ellos, el versículo 18, que se llamaba Cleofas, y le dijo, ¿qué pasa contigo? ¿Eres el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Interesante que el gran tema ellos lo delimitan con estas cosas. Pero ese hombre que iba ahí caminando con ellos, él quería escuchar más de estas cosas, a ver de qué ellos estaban hablando, a ver qué decían ellos. Interesante, el camino a Emaús, a pesar de que nosotros no lo veamos, Dios quiere que expresemos que nosotros pensamos o creemos acerca de él. Entonces, y el versículo 20 dice, y como el 19, entonces les dijo qué cosas, y ellos le dijeron, ¿no has escuchado de Jesús Nazareno? Ya le dan una referencia, le están hablando de un hombre, nada más. Y este hombre le dice, un hombre era nazareno, y ¿qué más le dice? Que fue varón profeta. Entonces vean la visión de ellos. Le dicen, es un hombre, era de Nazaret, y además de ser de Nazaret, este era un profeta. Era poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Dice, este hombre era de Nazaret, era un profeta, y además de ser profeta, ¿sabes qué? Hacía milagros. Una vez lo invitaron a una boda, y ¿qué creen? ¿Y qué crees que pasó? Supuestamente aquel hombre no sabía nada, ¿verdad? Entonces dice, mira que convirtió el agua ¿en qué? En vino, ¿verdad? Una vez le llevaron a una mujer que tenía una enfermedad grave por muchos años, y él restauró su salud. Había un hombre también que se llamaba Lázaro, era amigo de él, y Lázaro murió y él le resucitó. También en un lugar, en una montaña,
hizo un milagro maravilloso, multiplicó los panes y los peces. Esa era la visión que ellos tenían acerca de Jesús. Vamos a ver, hagamos un resumen. ¿Qué decían ellos? ¿Que era de dónde? De Nazaret. Por lo menos sabían de dónde era, de Nazaret. También decían que era profeta y que era poderoso, ¿verdad?, en hacer milagros, ¿verdad? Y era poderoso, dice, delante de Dios y de todo el pueblo. Y el verso 20 dice, y como lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. El versículo 21. Pero nosotros, dice, esperábamos. Nosotros creíamos. Nosotros teníamos esa esperanza, pero ese pero es un gran contraste. Estos hombres están contando una historia, pero la historia de ese Jesús resucitado es una historia totalmente limitada. Porque el camino a Emaús es... A propósito, Jesús, ¿dónde les dijo que esperaran? ¿Dónde les dijo que esperaran? En Jerusalén. ¿Y ellos por qué van hacia Emaús? Porque ellos dicen, ok, esto ya no tiene sentido, ya no hay razón, entonces nos vamos a Emaús. Y dice el versículo, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ese es un mensaje negativo. Nosotros creíamos, pero no ocurrió. Nosotros creíamos que Él era el Mesías, que Él nos iba a rescatar del poderío del imperio romano, pero no ocurrió eso. Entonces, querida iglesia, ellos están descartando totalmente que Jesús no era el Mesías. Ellos no están diciendo acá que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad y que Jesús es la vida. No están diciendo ellos acá que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos no están diciendo que Jesús es Jesucristo, es el Salvador enviado por Dios a rescatar al mundo de la esclavitud de sus pecados. Ellos van camino a Emaús porque tienen una visión distorsionada de nuestro Señor Jesucristo. Por eso van en un rumbo totalmente diferente. Y algo más tremendo nos va a decir el texto. Es como que su corazón hacia Jesucristo se había apagado completamente. Verso 22. Aunque dice, el verso 22 cuentan esto de las mujeres que fueron a la tumba, pero lo cuentan como un chisme. Vea usted cómo dice el verso 22. Ellos no se creen esto. Dice, unas mujeres, dice el versículo 22, aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, refiriéndose a Pedro, algunos de los discípulos, y hallaron así como las mujeres habían dicho. Pero ¿qué dice al final? Pero a él no le vieron. ¿Ven ustedes una visión totalmente distorsionada de nuestro Señor Jesucristo? Ese es el camino a Emaús. Como les dije al inicio, hay muchas personas que van camino a Emaús. Sin embargo, Jesús va con ellos y va a ocurrir un milagro. Va a ocurrir una transformación
tan especial. Hasta donde va el texto, querida iglesia, quiero dejarles un reto. El evento y la verdad de la resurrección es trascendental para nuestra vida, para nuestro futuro, para nuestra eternidad. Es trascendental. Sin embargo, si usted y yo tenemos una visión limitada de esta verdad, no va a trascender en nuestra vida. Vamos a andar perdidos en este mundo. Vamos a estar esperando ese Mesías. No vamos a vivir de acuerdo al plan y a los propósitos especiales de Dios. Vamos a vivir toda una vida sin propósito. Qué tremendo es vivir sin propósito, ¿verdad? Fíjense que les voy a contar algo, porque ya veo que se me están durmiendo. Una persona, vamos a ver quién me adivina esta. Una persona murió a los 40 años y lo enterraron a los 60. ¿Cómo sería eso? Murió a los 40 y lo enterraron a los 60 años. Es decir, a los 40 años, querida iglesia, esta persona vivía sin ningún sin ningún propósito, sin sentido de la vida. Vivía simplemente por vivir. Murió a los 40 años, honestamente, porque ya no había esperanza, ya no había absolutamente nada. No había pasión. ¿Sabe qué? Algo interesante. ¿Sabe qué habían perdido ellos? Como habían perdido su visión, la visión correcta de Dios, ¿sabe qué se les había apagado? Algo que nos mueve a nosotros los seres humanos, que a eso se le llama pasión. ¿Han escuchado esa palabrita? ¿Verdad? Dicen, wow, fulano de tal hace las cosas o desarrolla este ministerio o hace este trabajo, pero lo hace ¿cómo? Apasionadamente. Uy, da gusto verlo. Hasta verlo comer da gusto, pues. ¿Ha visto personas usted que ni para comer tienen pasión? No, en serio. Les ponen un pescado y ya como que les ponen no sé qué. Como que les están poniendo vinagre. No, a la vida hay que ponerle ¿qué? Sazón, claro, hay que ponerle sabor. ¿Somos la sal de dónde? Por eso está tan salada. No, ¿verdad? Somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo. Pero estos dos hombres habían perdido totalmente su pasión. ¿Sabe cómo estaba su fe? Su fe estaba inactiva. Su fe estaba totalmente muerta. Y haciendo un análisis de estos hombres, digo, Onán, por veces estás como Cleofas. Estás inactivo. No hay pasión en ti. Estás paralizado ante la persona y la obra de Cristo. No estás haciendo nada. No estás reaccionando. Estás viviendo como que Jesús estuviese en esa tumba todavía. Querida iglesia, el Señor Jesucristo ha resucitado. Y aunque usted no lo vea, aunque usted no ha permitido que Él se revele en su vida, Él va a ir con usted. Amén. Aunque usted vaya camino a Emaús. Eso es lo interesante. Después de la resurrección vemos todavía el plan de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Él siempre va buscándonos, no importando por qué camino usted y yo vayamos. ¿Por qué texto habíamos quedado? El 24. Entonces dice, pero a él no le dieron. Y dice el versículo 25, entonces él les dijo. ¿Qué palabrita les dijo Jesucristo?
¿cómo nos diría a nosotros ahora mismo? ¿Quién de ustedes está 100% convencido que Jesucristo ha resucitado? Pero hay algunos acá como Cleofas también y su amigo, que aún no lo creen o no lo creemos. ¿Y cómo nos dice el Señor ahora mismo? Ustedes dicen, están muertos, su fe está muerta. ¿Sabe que la fe nos moviliza, pero el temor y la incertidumbre nos ¿qué? Nos paraliza? Usted hágase un análisis ahora mismo. Si usted, en referencia a esta figura geográfica, en referencia a su fe, usted está en Jerusalén o usted va camino a Emaús. Si su fe está activa, si usted está apasionado por Jesús, si usted está en el primer amor y aunque le cueste, usted se está esforzando, usted en referencia a la fe, usted está en Jerusalén. Pero si usted no reacciona, si usted no está haciendo nada por los propósitos, por la misión de Dios, querido amigo, querido hermano, usted va camino a Emaús. Pero no todo está perdido. Ahí va Jesús con nosotros. Jesús, a pesar de que no lo estamos observando, jóvenes, no sé si ustedes en la etapa de su vida van a ir camino a Emaús, que a esto no le encuentran sentido. Ustedes no se la terminan de creer. Pero ahí va Jesús con ustedes. Y si ustedes se lo permiten, chicos, hermanos, hermanas, no sé usted qué situaciones ha pasado, está pasando. Porque ellos van ahí porque pasó algo, porque no ha pasado algo, porque pasó lo que ellos, no lo que ellos esperaban. Ese es el camino a Emaús. Pero qué interesante, el versículo 25, Jesús les dice, oh insensatos. Y aquí la Reina Valera es bien amigable con nosotros. Pero la idea es, oh, qué torpes son ustedes. Que su corazón lo tienen adormecido. Mire usted, cuando no hay visión, ¿qué sucede? No hay pasión. Y cuando no hay pasión, ¿qué? No hay acción. Apréndase eso. ¿Cómo que lo dije? Ya se me olvidó. Donde no hay ¿qué? Donde no hay visión, no hay pasión. Y donde no hay pasión, ¿qué? Estamos muertos. Jesús ya resucitó. Los muertos somos nosotros. Vamos camino, vamos perdidos, vamos confundidos. No lo estamos viendo. Pero va a ocurrir un milagro. Este va a ser el día más especial para estos dos hombres. El día más especial, y dice la palabra, si alguien se debe de alabar, alábese en ¿qué? En conocerme a mí. Y dice el versículo, oh insensatos y tardos, lentos de corazón. ¿Sabe qué les está diciendo también? Les está diciendo, oh, qué apáticos son ustedes. A ustedes no les mueve nada. ¿Qué les ha pasado? Ustedes están muertos en vida. Ustedes van como sin rumbo, sin propósito. ¿Cuánta gente hay en este mundo sin rumbo, sin propósito? Hay muchos que necesitan ser alcanzados por Jesucristo. Y nosotros somos llamados a comunicar eso, que Jesucristo no está muerto, que Él ya venció la esclavitud, ya venció la muerte. Tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Miren, todo esto que ha ocurrido ya estaba escrito.
el Salmo 16, 9 al 11, Isaías 52, 14, no digamos Isaías 53. ¿Recuerda usted todo lo que dice Isaías 53? Despreciado, humillado, que escondimos sobre él su rostro, ¿verdad? Nos da una descripción de Jesucristo. Zacarías 12, 10 y toda la palabra del Señor. Desde Génesis 3:15 nos está hablando sobre estos acontecimientos. Y dice la palabra del Señor: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Les está preguntando. Y comenzando desde Moisés, desde los profetas, y siguiendo de la ley, y por todos los profetas, les declaraba, les revelaba en todas las escrituras lo que decía acerca de él. Le da la clase más majestuosa de cristología. Ellos necesitan recibir todo esto. Y usted se pregunta ahora mismo, ¿qué usó? ¿Qué estrategia usó Jesucristo para revelarse a ellos? Vamos a ver, ustedes son listos. Vamos a ver, ¿qué estrategia usó Jesús para revelarse a ellos? ¿Qué fue lo primero? Se apareció, se desapareció, ¿verdad? Brincaba para acá. ¿O qué hacía? Vamos a ver, ¿qué hizo Jesús? Lo bueno. Excelente. Y lo bueno, Caleb, es la palabra de Dios, querida iglesia. Jesús se revela a nosotros a través de su palabra. Pero nosotros somos, ¿por qué no tenemos visión? ¿Por qué no tenemos pasión? ¿Por qué no tenemos motivación? Porque hemos dejado de ir a la palabra de Dios. Es ahí donde Él se revela. Es ahí donde Él se manifiesta. Él no está buscando otra estrategia. Si usted y yo vamos camino a Emaús, ¿sabe qué? Hemos descuidado ese tesoro que tenemos en su palabra. Ahí Jesucristo, ahí Dios se revela a través de su palabra. Así que regresemos, por favor, a la Escritura. Vayamos a las Escrituras. Escudriñemos las Escrituras. Interesante, en esos 12 kilómetros él da una enseñanza muy especial. Desde Moisés, los profetas, los salmos, ¿verdad? Y les está hablando acerca de él. Y oigan bien cuando él les expone la palabra del Señor. Y dice, llegaron a la aldea a donde iban. El verso 28. El verso 28 en el camino a Emaús es trascendente. Es muy interesante. Porque ahí determinamos hacia si nos perdemos más o qué ocurre. El versículo 28 es clave. Dice, llegaron a la aldea a donde iban. ¿Y cómo hizo Jesús? Y él hizo como que iba a ¿qué? ¿Sabe qué significa esto? Dios, Jesús, se va a revelar a aquellos que estén dispuestos a obedecerle y a conocerle. Si usted y yo, querido amigo, querida hermana, no estamos dispuestos, si todavía al escuchar la palabra seguimos adormecidos y nuestro corazón no se va activando, no hay ningún cosquilleo en nosotros, no nos mueve nada, ¿sabe qué va a ocurrir?
Jesús va a seguir su camino y va a buscar a otros que van camino a Emaús. Si oyereis hoy su voz, ¿qué dice la palabra? No dice mañana, ¿verdad? Dice, si escuchen esto, pongan atención. Como dice el pastor Kevin, listen to me. Si oyen hoy mi voz, no endurezcan sus corazones. Porque va a llegar un momento, querida iglesia, va a llegar un momento en nuestra vida que vamos a transitar por ese espacio que narra el versículo 28. Jesús va a hacer como que va más lejos y va a determinar de nosotros. Le aseguro algo. Si estos hombres no hubiesen reaccionado, Jesús hubiese seguido su camino. Cuando el ser humano no quiere nada con Dios, llega un momento, ¿verdad?, que Jesús dice, ok, así como nos ha enseñado el pastor Cristiano, ok, si no quieres, vas a llegar a ese momento de quiebre, y va a ser doloroso, va a ser bastante difícil, porque tú no quieres, porque tu corazón está endurecido. Pero ¿qué ocurre después del verso 28? Ocurre algo interesante. Mas ellos, ¿qué hicieron? Mire que esa chispa se va encendiendo. Ese Jesús se está revelando. Esa venda de sus ojos a través de la escritura, a través de ese caminar de Dios, a través de expresar su amor, como que se va desvaneciendo, así como ya se está volviendo claro esta mañana. Interesante. Mas ellos le obligaron a quedarse y le dicen, quédate con nosotros, porque se hace tarde. Y el día ya ha declinado. Entró pues, ¿qué? Si nosotros lo invitamos, querida iglesia, el Jesús resucitado se queda con nosotros. No solamente se queda con nosotros, sino que hace el tabernáculo en este cuerpo, ¿verdad? Hace una morada acá. Nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Cristo viene a vivir con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros siempre. Pero es ese momento de quiebre, donde usted decide, ok, ya llega un momento donde Dios nos expone su palabra, Dios trata de manifestarse, Dios trata de revelarse con nosotros. Pero si nosotros no reaccionamos, si nosotros no nos movemos, Él va a seguir ¿qué? Él va a seguir su camino. Pero interesante, estos hombres le obligaron a quedarse. Ellos ya están despertando. Como que va creciendo en ellos algo muy especial. Ellos quieren saber más de este hombre. Ellos quieren compartir con este hombre. Ellos no quieren que él se vaya. Y dice el versículo 30. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, ¿qué hizo Jesús? No me imagino los ojos, el rostro, el corazón de estos hombres. ¿Sabe cómo estaba el corazón de ellos ahora? Al inicio, ¿cómo estaba? Apagado. Así mero. ¿Sabe cómo está ahora mismo? Encendido. Está pero al 100. Todavía no al 100, como al 80, pero está
Más adelante ellos lo dicen. No ardía nuestro, ¿qué dicen ellos? Qué hermoso, amados hermanos. El camino a Emaús. ¿Saben cuál es el milagro? De convertir en esos corazones que están paralizados, a movilizarlos con esa visión, con esa pasión, y que esos corazones estén encendidos. Se llenen de pasión, de devoción. Ahora ellos no solamente tienen una pasión, tienen una devoción hacia Dios. Y eso es lo que nos falta ahora mismo a nosotros. Ya dejemos de ir hacia el camino de Emaús. Entonces dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, wow, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron que abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Dios se revela a aquellos que están listos para que Dios se manifieste en ellos. Nosotros hemos hablado de ese Jesús resucitado, pero ese Jesús resucitado no quiere que usted lo tenga solamente acá. No quiere que esas ideas o creencias se vayan desvaneciendo y se vayan apagando. ¿Sabe usted? Ese Jesús resucitado quiere manifestarse, quiere revelarse en su vida. Depende de cada uno de nosotros. Puede ser que nosotros estemos como estos dos hombres. ¿Cómo estaban estos dos hombres al inicio? Vamos a ver qué se me hizo Caleb. Pero ayúdenme ustedes, vamos a ver, ¿cómo estaban? Estaban muertos. No tenían visión, ¿verdad? No tenían pasión. No había nada que les motivaba. No había devoción en ellos. Insensato, les dice Jesús. Que ustedes, que lentos, ustedes son apáticos. Wow, qué tremendo. Pero vean, Jesús en su gracia, en su amor, ¿cómo se revela ese Jesús resucitado? ¿A través de qué? La palabra. A través de su palabra. Cuando Jesús comienza a partir el pan, como que algo desapareció de su vista, no solamente de su vista, sino de su corazón. Ya como que corría un fuego sobre sus venas. Ya ellos, el cansancio, ¿cuántos kilómetros habían caminado? Aproximadamente 12. ¿Cuál vale 12 kilómetros? Ellos estaban con todas las energías. ¿Sabe qué? Ellos estaban listos para regresar ¿a dónde? A Jerusalén. Porque ya habían regresado a Jesucristo. Habían caído rendidos completamente. El hecho de que Jesús parte el pan, a propósito, ¿Jesús ya lo había hecho antes con ellos? Sí, ¿verdad? Claro que sí. Ellos recordaron eso. Ellos recordaron eso, recibieron el toque de Jesucristo y a través de esa ceremonia Él les recordó nuevamente que era necesario, que Él debía padecer en la cruz, pero resucitar al tercer día. Y el versículo 32 dice: y se decían el uno al otro. Ya vamos a terminar. No, eso no dijeron ellos. Yo es que estoy diciendo eso. Entonces, y se decían el uno al otro:
¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría que las escrituras? ¿Y qué hicieron ellos? No se quedaron ahí, ¿cierto? Se movieron, ¿verdad, hermano? Versículo 33. Es un cambio de vida. Esa es una transformación. El camino a Emaús es una oportunidad para que las obras de Dios se manifiesten en nosotros y seamos transformados. Le aseguro, estos hombres nunca más fueron iguales. Nunca más tuvieron un encuentro personal con Jesucristo. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Era el momento de ellos. Entonces, ellos que contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir que cuando tengamos un encuentro con Jesucristo, cuando el Jesucristo resucitado se revele a nosotros, es tiempo de ¿qué? Va a ser tiempo de ¿qué? De quedarnos ahí. Es tiempo de movernos, querida iglesia. Es tiempo de ir y contarle a otros que Jesucristo vive. Esta semana se me partía el corazón porque encontré a un hombre, él va mucho más allá, él ya avanzó mucho más allá el camino a Emaús. Él dice ser ateo, él dice no creer en Dios. Él está sin esperanza absoluta. Pero saben que también él necesita escuchar las verdades de la Escritura, que Jesucristo ha resucitado. Que él no solamente, ¿cuál era la visión de ellos? Que él era un nazareno, ¿verdad? Que era un profeta, que hacía milagros, pero ahora ese Jesús se ha revelado como el Mesías, como el Salvador del mundo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pregunta: ¿qué vamos a hacer con Jesús? ¿Le vamos a dejar ir o le vamos a decir o le vamos a obligar? Vete conmigo, porque quiero que transformes mi vida. Quiero que enciendas esa llama en mí, porque otros también necesitan conocerte a ti. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Ya vamos a concluir este tiempo. Sea honesto con Jesucristo y dígale, si Él le pregunta en esta hora: ¿qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí? Él está dispuesto a revelarse, a manifestarse poderosamente en su vida y transformar esa incredulidad en fe, en esperanza, ese dolor en fortaleza, esa circunstancia en un testimonio poderoso, esta dificultad en una oportunidad para que las obras de Dios se manifiesten en su vida. Gracias, Padre, porque aún cuando vamos camino a Emaús, usted no nos deja solos. Gracias porque estábamos perdidos en delitos y pecados, pero usted se despojó de su gloria, tuvo misericordia de nosotros, vino a este mundo, se humanó, como dijeron estos hombres, creció en Nazaret,
pero no solamente se humanó, sino que se hizo siervo y entregó su vida en la cruz del Calvario por nuestros pecados para transformarnos. Y usted resucitó al tercer día. Que ese mismo poder que le resucitó al tercer día, ese mismo poder obre un milagro de resurrección en nuestros corazones. Si hay corazones aquí que estaban totalmente muertos, fríos, apáticos, sea usted, Espíritu Santo, manifestándose. Sea usted encendiendo esa llama en nuestros corazones, poniendo esa pasión, esa devoción, ese amor, esa entrega en cada uno de nosotros. Manifiéstate, por favor. Te necesitamos, Dios. Ten misericordia de cada uno de nosotros y que nosotros nos levantemos ahora mismo, que retornemos a Jerusalén y le contemos a otros cuán grandes cosas usted ha hecho en nosotros. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.